Después. Bueno, se oye también. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo lo primero me gustaría es agradecer a Seplan por darme la oportunidad de venir a conocer este país que es Honduras, es mi primera vez. Y también a los organizadores, a Lourdes, a todo su equipo, no solo por invitarnos, sino por mostrarnos, yo diría, la calidez y la calidad humana de los hondureños y hacernos sentir como en casa, elemento que veremos que es fundamental para construir cualquier imagen de país, su gente, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que vamos un poco tarde, somos dos ponentes para un tema, con lo cual intentaré ir rápido. Muchos conceptos que tenía preparados creo que ya se han dicho, simplemente servirá, entiendo, para reforzar algunas ideas y luego, sobre todo, intentaremos mostrar algunos ejemplos quizá más prácticos, ¿no?, de cómo construir algunos conceptos de imagen país, de identidad, etcétera, etcétera. A ver si funciona. Espera. Bien. Lo primero, hoy es un ejemplo. O sea, lo primero de todo, hay una gran confusión en general en el mundo conceptual entre lo que es marca país, imagen país, identidad nacional, identidad de marca, posicionamiento, promoción, marketing. O sea, estamos en un mundo donde a veces la palabra marca creo que no juega a favor del concepto que hay detrás de la marca, ¿no? Ahora entraremos un poquito en detalle, ¿no? Ahí. Es que no. Ok. Dos, yo creo que el doctor Bossier lo comentó. Cuando hablamos de marca en el sentido de construcción de marca o gestión de la marca, es algo que es relativamente nuevo en términos de utilización de algunas herramientas o metodologías vinculadas a conceptos de branding clásico corporativo tradicional, ¿no? Y este es probablemente uno de los elementos que hacen que sea una disciplina relativamente compleja. Digamos que todavía no acaba de estar escrito lo que significa gestionar o controlar la imagen de un país, ¿no? Un tercer elemento importante, cuando hablamos nosotros de marca, siempre entendemos que marca es un elemento fundamental para la competitividad de un territorio, de un país, o una región o una ciudad. Vamos a intentar explicar un poco por qué, ¿no? Decíamos, definiciones, no voy a entrar mucho en detalle, creo que muchas veces confundimos la marca con la expresión visual, con el logotipo se ha dicho, el eslogan, la tipografía, los elementos visuales. Evidentemente, sí es importante en cuanto nos puede ayudar a explicar qué hay detrás, pero no es per se la marca igual a la expresión visual. Como tampoco hay otras definiciones que van más allá, creo que van a buscar la esencia, la identidad que hemos hablado hoy, y aquí entiendo que nos estamos acercando ya un poco más a todo este concepto que hay de la marca, y la identidad veremos que es un elemento clave, lo hemos visto durante toda la jornada. Creo que también lo decía Juan Pablo, yo creo que estamos de acuerdo, y por eso decía, creo que cuando hablamos de imagen, país, y cuando hablamos de marca país, en el fondo estamos hablando de lo mismo. O si quieres, podemos decirlo que son las dos caras de la misma moneda, pero en el fondo es lo mismo. Yo creo que en esta definición es por lo menos la que yo trabajo. Cuando hablo de marca país es la imagen, la percepción, las asociaciones mentales, la reputación, decíamos, ¿no?, que sobre un país existen en la mente de nuestros principales mercados públicos objetivo, internos, nuestros ciudadanos, y externos. Esta es una definición que yo creo que marca un poco que estamos hablando de marca, estamos hablando de imagen, reputación, percepciones mentales. Por tanto, imagen, reputación. No voy a entrar en detalle, creo que todos los ponentes hemos hablado de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante la marca? ¿Por qué es importante gestionar nuestra imagen? Porque estamos en un entorno que es cada vez más competitivo en términos de atracción, decíamos, de talento, inversiones, de proyección de nuestros productos y servicios en el exterior, etcétera, etcétera. Y en tanto que cada vez es creciente la competencia, de alguna manera cada vez es más importante la imagen en cuanto a factor de competitividad en este entorno, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento muy importante, decimos, la imagen o la marca es fundamental en cuanto afecta a nuestra predisposición, a nuestro comportamiento, a nuestra actitud en relación a un país, a sus ciudadanos, a sus productos y servicios,
Y en este sentido actúa como una especie de prisma o lente a través del cual yo filtro todo lo que me viene de ese determinado país, ¿no? Y por lo tanto se convierte en sí mismo en un factor de decisión. Con lo cual mi predisposición a aceptar un determinado producto o a tomar una decisión vendrá muy influenciada en la medida en que las percepciones mentales que yo tenga sobre ese país sean positivas o me ayuden a tomar una decisión más fácil, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos, creo que Juan Pablo ponía algunos. Bueno, es obvio, ¿no? Si a mí me ofrecen dos DVD players, uno de Japón y otro de un país que a lo mejor no tiene esta reputación, esta imagen de calidad, etcétera, ¿cuál elegiría a pesar de que son iguales, ¿no? Probablemente la respuesta sería Japón. También hay que reconocer que Japón en su día no tenía esta reputación, por lo tanto eso se puede cambiar. Dos, hablamos de automóviles, ¿no? Uno de Alemania, otro, por ejemplo, y no es precisamente, es solo ilustrativo. Un coche alemán a mí me transmite una serie de valores que tienen que ver con este concepto de marca o imagen, ¿no? Pero de la misma manera, a ver si, perdón, de la misma manera cuando hablábamos hoy de Honduras, call centers, inversiones, la decisión de invertir o de crear un determinado centro de distribución, un headquarter regional, etcétera, en un determinado lugar, tiene mucho que ver con la realidad, con aspectos tangibles, de infraestructuras, conectividad y tal, pero también tiene mucho que ver con eso que llamamos la imagen, la marca, aspectos emocionales. De nada servirá que yo tenga unas grandes infraestructuras si los directivos, las familias no se sienten atraídos a vivir en un determinado país, si además no se les ofrece una serie de aspectos relacionados con la cultura, con unos ciertos valores. Y por lo tanto las decisiones tienen mucho que ver también con este concepto de la imagen. Lo mismo que cuando luchamos por tener un gran evento internacional. Yo soy de Barcelona, siempre estamos intentando captar grandes eventos, congresos internacionales, y un aspecto fundamental es que sepamos organizarlos, pero el otro es que el factor de decisión es que es un sitio donde la gente quiere venir, y quiere venir por muchísimas razones, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de marca e imagen y la importancia que tiene como factor de competitividad. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Por eso vemos que la gran mayoría de países, y aquí pongo logos, yo efectivamente decíamos no es logo, pero sí sirve para ilustrar que todos de alguna manera estamos intentando hacer algo por cambiar estas percepciones, por influir en las decisiones, gestionar nuestra reputación a nivel de países, a nivel de regiones y ciudades. Yo trabajo para ciudades, trabajo para Barcelona, trabajo para Cataluña como región, luego hablaremos de identidad regional o nacional en este caso, pero de alguna manera todos estamos en esta guerra que decía, creo que era el doctor Bossier, que a las 6 de la mañana hay que levantarse y salir corriendo. Todos tenemos que salir corriendo porque estamos compitiendo constantemente, ¿no? Pero bueno, latinoamericano es una excepción y estamos viendo cada día, hoy hemos visto el caso de Chile, creo que José Luis nos va a hablar de Colombia, Bolivia, donde estamos trabajando también en algún proyecto, hemos visto Perú, es decir, todos también estamos peleando, compitiendo, y hoy estamos aquí para hablar de esto, ¿no? Porque de alguna manera tenemos esta conciencia de que tenemos que hacer algo. También hemos hablado, yo creo que ya se ha hablado bastante, cómo se construye, cómo se generan estas percepciones, imágenes o asociaciones mentales. Algunos elementos que vemos aquí podremos controlarlos, otros no, pero en todo caso hemos de intentar gestionarlos. Yo creo que se ha hablado de experiencias personales. En la medida que yo hoy estoy aquí y soy capaz de entender e interpretar lo que significa Honduras para mí, mi percepción que yo tenía antes de venir cambia. Por lo tanto, en la medida que seamos capaces de transmitir estos valores, identidad, esta propuesta de valor a las personas que nos visitan por trabajo, por turismo, por lo que sea, empiezo a cambiar estas percepciones. Pero lo que me explicaban, lo que me dicen los terceros líderes de opinión, antes lo hablábamos, con esa credibilidad yo empezaré a cambiar percepciones según lo que me digan. Clichés y estereotipos, ahora vamos a ver muy rápido qué significa. Normalmente nuestras percepciones, salvo que hayamos ido a un sitio o tengamos interacción con un sitio, se refieren mucho a estos conceptos de estereotipos, estos clichés que están creados y que de alguna manera conforman nuestra percepción de un lugar. Lo que hace el gobierno, las políticas públicas, la diplomacia pública, cómo somos capaces de hacer y explicarle al mundo lo que estamos haciendo, esas acciones simbólicas que muestran el cambio, la transformación de un lugar. Los éxitos deportivos, culturales, Fútbol Club Barcelona, un gran ejemplo, un gran embajador de... Es un gran embajador para nuestra ciudad, no solo porque en estos momentos está ganando, pero porque
transmite unos valores que hay detrás de nuestra identidad como catalanes y como barceloneses, ¿no? La cultura, hemos visto Chile, grandes poetas, grandes literatos, yo creo que la utilización de estos activos, ¿no?, es muy importante. Las marcas de nuestros productos y servicios, en la medida que los vinos, ¿no?, o la moda, en fin, depende de cada país, tendremos nuestros activos. Cómo nos comportamos dentro y fuera. Ayer asistimos a la cena de Honduras Global. Creo que es un gran ejemplo de cómo las personas que están en el exterior pueden ser grandes embajadores en el exterior, pero también grandes embajadores hacia adentro, ilustrando el camino a seguir a toda la población que de alguna manera tiene estas ganas de salir adelante y de crecer, ¿no? Y hablamos de campañas de marca y país. Yo no creo en campañas de publicidad, antes lo veíamos. Yo creo en la comunicación en el sentido que puede ayudar a ilustrar, a demostrar los cambios que se están produciendo en un determinado país, no en tanto campañas publicitarias, que yo las considero más un concepto más de propaganda, y por lo tanto ahí la fuente, como decíamos, la credibilidad de la fuente es muy importante. Voy a ir rápido, entiendo que tenemos poco tiempo y podríamos estar hablando mucho tiempo en esto. A ver. Bueno, se ha hablado gap entre imagen e identidad. Creo que hay dos conceptos fundamentales cuando hablamos de marca país, ¿no? La imagen, cómo somos percibidos, e identidad, cómo somos, cuál es la realidad. Entonces, frecuentemente, rara vez la imagen refleja la verdadera realidad de un lugar. Normalmente hay un gap que suele ser, en mi opinión, negativo. O sea, normalmente la imagen va detrás de la realidad del lugar. A veces es al revés, también es verdad. Lo que es cierto es que hay muchos lugares, ¿no?, vivimos frustrados porque, primero, no se nos conoce. Yo creo que uno de los grandes objetivos que tenemos es que nos conozcan. Yo trabajo en Rusia y cuando hablo lo veremos, de Siberia, nadie conoce en realidad qué hay allí, ¿no? Básicamente hablaremos de estereotipos, pero primero que nos conozcan y luego que nos reconozcan por lo que verdaderamente somos, por nuestra identidad y por nuestras aspiraciones. Hablábamos de estereotipos y clichés, voy más o menos rápido. Yo creo que Juan Pablo explicaba cómo percibimos, ¿no?, cómo se percibe Chile desde Brasil, cómo se percibe. Ejemplo, si pensamos en Rusia, ¿qué pensamos si no hemos tenido la ocasión de visitar Rusia últimamente? Frío, vodka, el señor Putin, corrupción, las mafias. Bueno, aquí hay una serie de conceptos, ¿no? Entonces, estereotipos, clichés, son los que realmente tenemos aquí y que cuestan muchísimo de cambiar. Yo creo que la construcción de la marca lo que tiene que intentar es transformar o intentar minimizar estos clichés que a veces no podemos cambiar y construir nuevas percepciones, ¿no? Siberia, un sitio donde yo suelo ir, y igual que digo que aquí es una gran suerte poder estar aquí, es una gran suerte poder conocer Siberia por muchas razones, ¿no? Cuando pensamos en Siberia, siempre hace frío, siempre está helado, ¿no? Es imposible llegar allí, es totalmente un territorio aislado, no hay nada. La gente es ruda, es distante, no es hospitalaria, viven en unas cabañas, ¿no? Tecnología en Siberia es imposible, ahí no tienen ni máquinas de escribir. En fin, estereotipos. La realidad no es así, hay muchos climas. En verano en Siberia hay sitios fantásticos para irse a bañar, el clima es fabuloso y es verdad que hace frío en invierno, por supuesto. Pero es un territorio muy bien conectado, no solo por transporte ferroviario, con siberiano y otros, pero también aéreo. Es un sitio fantástico donde hay cada vez mayor turismo, que quiere un tipo de turismo que va a buscar esta autenticidad, esta naturaleza, en fin. La gente es yo siempre digo, es un territorio frío en términos de clima, pero muy cálido en términos de gente, y es uno de sus grandes activos, a diferencia quizá de la percepción de toda Rusia. Y hay ciudades muy interesantes, ¿no? Y sobre todo, hay una gran capacidad en términos de innovación, de investigación. O sea, realmente ahí hay una industria muy, muy potente, pero no lo conocemos y nuestra percepción se basa en estereotipos, ¿no? El reto está, efectivamente, cambiar esto. Otro factor importante es el tiempo. Siempre digo, podemos cambiar más o menos rápidamente, pero la percepción siempre va por detrás del cambio de un determinado país, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay un decalaje entre percepción y realidad. Luego, intento ir acabando más o menos, pero Medellín es un ejemplo, luego lo veremos.
Todos sabemos la percepción que hay o había sobre Medellín, vinculada, José Luis nos lo va a explicar bien, porque además él es colombiano y lo conoce muy bien, pero hoy Medellín, a través de la transformación del territorio, en este caso de la ciudad, a través de la cultura, de la cohesión social, de la seguridad, pero de otros muchos elementos, hoy podemos decir que Medellín es primavera, vuelve a nacer, ¿no? Entonces yo creo que decimos el tiempo, transformación de un lugar, explicarlo, y el tiempo es el que va a permitir que cambien las percepciones, y otras veces, por desgracia, la realidad o la percepción sí que refleja la realidad del lugar y no tenemos más remedio que cambiar, porque la comunicación no va a hacer que el lugar cambie, tiene que cambiar y luego tenemos que explicar el cambio, ¿no? Nosotros en Barcelona, cuando trabajamos la marca, un elemento importante es saber, conocer cómo nos ven, cuál es la percepción que hay. Barcelona es una gran marca, siempre digo, ¿no? Cuando vamos por el mundo, todo el mundo nos conoce y todo el mundo nos dice, oh, qué bien, pero nos asocian a muchas cosas. Fútbol, sol, España, olímpico, o sea, algunas cosas mucho más ligadas a nuestra identidad, en este caso como ciudad o como región, otras mucho más ligadas a nuestra identidad nacional, pero es importante conocerlo, lo hemos dicho ya varias veces, por lo tanto, tenemos que saber cómo nos ven. Si no sabemos cómo nos ven, no podemos empezar a tomar acciones para cambiar esta percepción, o nuestra marca, que es lo mismo. Por lo tanto, cuando decimos gestión de la marca, tiene que ver con la construcción, lo hemos dicho, y gestión de nuestra imagen y reputación como un todo, en este caso como identidad nacional de marca. Pero esto que implica, también lo hemos dicho, y voy más o menos rápido porque si no, no nos dará tiempo, definir una identidad, entender nuestra identidad, y también una propuesta, un propósito, una propuesta de valor a nuestros públicos objetivos que haga que quieran conocernos, que quieran interactuar, que quieran visitarnos, que quieran invertir. Es decir, tiene que ver con la identidad, pero también con nuestro rol. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra contribución al mundo? A los nuevos valores emergentes, a la sostenibilidad, a la paz, pero también que lo ofrecemos tangiblemente a nuestros targets que queremos y a nuestros ciudadanos. Yo siempre digo, hay una doble cara, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Y tiene que ver, como decíamos, con diseñar acciones, iniciativas, inversiones, políticas de transformación y comunicaciones, también para explicarlas, a estos diferentes targets, ¿no? ¿Qué nos permite construir la marca de una manera ordenada y focalizada? Efectivamente, focalizar y dirigir todos nuestros esfuerzos a hacer que esta realidad se construya y sea como la hemos visionado. Pero también es un elemento, también hemos visto, es fundamental para desarrollar este orgullo de pertenencia, identidad, identificación, con una visión, con una identidad, ¿no? Objetivos, no entro más aquí, hay unos objetivos muy concretos, también puede haber otros. Yo creo que también se ha hablado, lo decía Juan Pablo, tiene que ver con política exterior, muchas veces sí, a lo mejor yo quiero pertenecer a un determinado club, cuando yo creo que España quería cambiar su percepción en el mundo, lo primero que intentaba es entrar primero en la OTAN, luego en la Unión Europea, porque o sea, en la medida que yo me incorporo a determinados estamentos políticos, mi percepción o mis valores se asocian a estos elementos. Por lo tanto, también es muy importante a nivel práctico saber por qué queremos cambiar nuestra imagen, qué es lo que pretendemos conseguir, porque eso nos va a permitir focalizar nuestros esfuerzos. Hablamos de identidad, es fundamental cuando construimos la marca comprender los aspectos claves que constituyen nuestra identidad como país, elementos que siempre han de venir de nuestra cultura, de nuestros valores, yo siempre digo, de nuestro territorio, de nuestra historia, de la literatura, de la música, del deporte, de nuestra gastronomía, es decir, todos aquellos elementos que conforman nuestra propia identidad y que de hecho, nuestra esencia, ¿no? Y que son los elementos que nos van a diferenciar. Yo siempre digo, esto es lo que realmente nos va a hacer diferentes, únicos, nuestras características, nuestros valores, nuestra alma, nuestra esencia, ¿no? Pero cuando hablemos de marca y cómo construirla, tendremos que ser selectivos a la hora de entender qué aspectos de nuestra identidad nacional tendríamos que escoger para comunicar al mundo esta identidad, porque recordemos que no tenemos una capacidad para retener miles de conceptos relacionados con la identidad de un lugar. O sea, que selectividad en cuanto a qué elementos somos capaces de escoger y, por lo tanto, esa es una de las tareas claves de los que tenemos que empezar a trabajar en la construcción o modificación de la imagen de un lugar, ¿no? Voy rápido. Barcelona, hablando de identidad,
Pongo Barcelona no por poner país, pero Barcelona está muy vinculada, en este caso, a Cataluña como territorio, como entidad, y también al territorio de España. O sea, yo creo que eso es otro de los elementos que tenemos que intentar ser capaces de integrar, diferentes identidades regionales con la identidad nacional. Yo siempre digo, a los catalanes se nos dice que somos independentistas o que tenemos un sentido de identidad nacional muy fuerte, y es verdad. Pero yo siempre digo, quizá lo que necesitamos es que se nos quiera un poquito más a veces. Nada más. Pero, como veíamos aspectos de identidad relacionados con el territorio, la cultura, el idioma. Hablamos un idioma, estamos orgullosos de nuestra identidad, pero también con valores que somos capaces de reforzar, conceptos como la creatividad, la innovación, el atrevimiento. Cuando vemos la arquitectura modernista de Gaudí, es un gran reflejo de este atrevimiento, de ir un poco más allá. Todo el mundo decía que este hombre estaba loco hace 100 años, hoy todo el mundo dice que es un genio. Entonces, intentamos, creo que entonces a partir de ahí, que todo lo que se desarrolle sea con un punto de atrevimiento, de innovación, de creatividad, de diseño, en fin, elementos que forman parte de una identidad y que tienen que ayudar a construir esta marca, esta percepción. No voy a pasar la película porque creo que no tenemos tiempo. Entonces, yo creo que la gran pregunta, siguiente pregunta, no solo cómo me ven, sino quién soy, también se ha dicho, es decir, ¿cuál es la identidad de Honduras? Como nación, como región, ¿cómo podemos integrar y expresar esta identidad, ¿no? Entonces, creo que es la siguiente asignatura cuando trabajamos la marca. Posicionamiento ya hemos hablado, hablamos de identidad, pero también hablamos de qué proponemos al mundo que sea diferente. ¿Por qué tienen que venir aquí a visitarnos? ¿Por qué tienen que venir a invertir? ¿Qué les damos? ¿Qué damos al mundo que nos haga únicos, diferentes? Sí que es identidad, pero tenemos que dar algo tangible. Yo aquí soy práctico, realmente también tenemos que ser prácticos, si no, está muy bien la identidad, pero también tenemos que dar algo más. Hemos dicho que tiene que ser única, que tiene que ser creíble. No podemos decir cosas que no sean creíbles, pero sí que puede ser aspiracional, ¿no? Y entonces, bueno, decíamos, tiene que ser claro lo que expliquemos, tiene que ser consistente, tiene que ser competitivo, tiene que realmente ser diferenciador y tiene que ser creíble. Algunos ejemplos, el último Perú, hay un Perú para cada uno. Yo creo que es muy difícil en una frase explicar toda la complejidad y la riqueza de una propuesta de un determinado país. Hay muchos ejercicios, creo que algunos no lo... O sea, Incredible India, también es increíble Honduras, también es increíble España. Yo creo que aquí es muy difícil y bueno, hay que también ser muy fino trabajando en esto, y creo que es más importante la narrativa, el relato, como decía Juan Pablo, ¿no? el cuento, lo que explicamos, que no necesariamente encapsularlo en una simple frase. ¿Cómo se construye? Yo creo que muy gráficamente, trabajar la identidad en base a estos elementos que hemos visto en nuestra historia, valores, etcétera. Entender qué le proponemos al mundo en cuanto a compromiso en valores amplios, pero también en propuestas tangibles. Qué vehículos de expresión, de comunicación, que tienen que ver con el diseño del país, lo primero, del territorio, de sus políticas, etcétera, con los servicios que ofrece, con las marcas de nuestros productos y servicios, con nuestros sectores, con nuestras personas, con los ciudadanos, nuestros embajadores. Hay muchas herramientas, muchos elementos que tendríamos que ser capaces de entender y de integrar en un proceso de construcción de imagen, y hemos de entender que las audiencias hay que segmentarlas. Ese es otro elemento también importante. Está la opinión pública en general, pero queremos atraer turistas, visitantes, organizadores de eventos, empresas, inversores, queremos tener influencia en el ámbito internacional, con lo cual gobiernos, opinión pública. Aquí estamos hablando de muchas cosas, no hablamos de marketing también, pero hablamos de diplomacia pública, hablamos de diplomacia cultural, hablamos de comunicación también, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Un mensaje muy importante es que tiene que ser algo visto desde una óptica global y transversal a todo el país. Y por lo tanto, el gran embajador, el que realmente tiene que liderar esto, siempre digo yo, es el máximo representante del país, que es su presidente, y eso que tiene que impulsar con la participación de todos, ¿no? Es obvio que es una responsabilidad de todos, esto también lo hemos hecho por activa y por pasiva, del gobierno, del sector público, del sector privado, de los ciudadanos, todos participando en la construcción del país, es la única manera. Entonces, cuando hablamos de concepto de partnership de marca para la construcción de la imagen, tiene que ser inclusivo, no puede quedar nadie fuera, tiene que ser representativo,
tiene que tener visión a largo plazo, ya lo hemos dicho, no se construye una marca en 4 días, no se modifica una percepción en 4 días, ni en 4 años. Tiene que ser una visión de Estado, como decía Juan Pablo, no de un gobierno. Es uno de los grandes problemas que yo, por lo menos, me encuentro siempre, que cada gobierno quiere dejar huella y cambiar lo que se ha hecho. Por lo tanto, trabajar en un concepto de partnership más amplio, con consenso y con visión, es fundamental. Es una de las cosas más complejas. Visión compartida, responsabilidad compartida, confianza y respeto mutuo. Todos somos iguales en este proceso. Uno no es más importante que otro. Y actuar como uno solo. Hay muchos intereses, pero tenemos que poner los intereses del país, en este caso, por delante de los intereses propios. Y tenemos que compaginar estos intereses. Intento acabar. Ejemplos, no voy a entrar. Hay muchos ejemplos de partnerships. Todo el mundo está intentando construir imagen a través de partnerships. En el caso de ciudades, desde Londres, fijaros que todos hablan de Amsterdam Partners, Berlin Partners, London Partners, Barcelona pronto será un concepto de Barcelona Partners, también hemos creado Barcelona Global. Países, regiones, todo el mundo busca el concepto de partnership interno y externo, tema muy importante. No podemos cambiar solos, necesitamos hacerlo con nuestros competidores, con otros países, con la comunidad internacional. Yo creo que el concepto de network y partnership es fundamental para el cambio de percepciones. Paso rápido. Decíamos, la comunicación es importante, pero va a ser importante en la medida que me va a ayudar a explicar, a demostrarle al mundo cómo el país está cambiando, cuál es la identidad, cuál es la aspiración, cuál es su contribución al mundo. No comunicación per se, las campañas, insisto. Cuando me preguntan, ¿hace falta muchísimo dinero para hacer una marca? Yo digo, no. Simplemente, si focalizo mis esfuerzos, probablemente esté incluso ahorrando dinero, porque en vez de disparar, como digo yo, a todas partes, estoy focalizando a lo que es más importante, a mi esencia, a lo que quiero conseguir. Por lo tanto, la comunicación sí tiene un rol muy importante en la medida que me ayude a explicar. Yo creo que antes había un buen ejemplo de cosas que han pasado recientemente aquí. Tengo que ser capaz de explicar cómo reacciono en el caso de crisis o cómo estoy tomando acciones. Hoy hemos hablado de seguridad, muy importante, hemos de cambiar la percepción, pero hemos de demostrar que estamos haciendo algo para cambiarlo. Y por lo tanto la comunicación, en este caso de diplomacia pública o comunicación pública en general, tiene que ayudarnos. Hoy hemos hablado de arquitectura. Juan Pablo hablaba de que hemos de entender el contexto más allá de Honduras, de Centroamérica, de Latinoamérica. Efectivamente afecta a las percepciones porque genera estereotipos, ideas preconcebidas sobre Latinoamérica, sobre África. Gran hándicap en África. Lo primero que pensamos es hambre, corrupción, y hay países que realmente están avanzando mucho más, pero cambiar esto es realmente complicado. Hay que entenderlo, hay que entender que la marca, decíamos, es un todo, tiene que ayudarnos en exportaciones, en inversión, atracción de talento, expresión de nuestra cultura, y también tiene que ser integradora. Hablamos de regiones, hoy estamos hablando de identidad regional, tiene que ser integradora, hay que entenderlo, de nuestras ciudades, de lugares, de nuestros productos. Por lo tanto, es un complejo proceso que tiene que ser integrador y que hay que entender las relaciones entre unas y otras marcas o elementos que configuran la imagen. Intento acabar ya. Perdón, me parece que esto se me ha ido para otro lado. Bien, será tan importante la estrategia como la implantación. Yo siempre digo, está muy bien que decidamos qué queremos ser, a dónde queremos ir. Hoy hemos hablado del plan de nación estos días, de la visión de país. Hay que implantarla, hay que desarrollarla. No nos podemos quedar diciendo que queremos ir allí, sino hay que realmente, hay que serlo, hay que parecerlo y serlo, pero hay que cambiar. Es esencial demostrar la realidad del cambio y yo creo un poco el reto, ¿no? Definir esta identidad sustentada en nuestros valores, nuestra historia, nuestra cultura, nuestros atributos diferenciales, que sea entendida, compartida por todos, y una visión de futuro, una propuesta de valor que haga que seamos atractivos, que nos quieran conocer, que se quieran relacionar con nosotros, porque ese es el gran reto que tenemos por delante en general y en Honduras, ¿no? Yo creo que es muy importante esto, tenemos algo, hemos avanzado, me parece, mucho, tenemos una cierta visión de futuro, tenemos unas líneas estratégicas marcadas, ¿no?, entre las cuales está la construcción de la imagen, con lo cual creo que esto es difícil ver que se incorpore en una visión de futuro el concepto claramente de la imagen, y yo creo que el ministro nos lo ha explicado hoy. Es evidente que estamos en la buena dirección. Hoy es un gran ejemplo, es una piedra muy importante en este proceso, evidentemente no puede quedarse aquí.
tenemos que seguir avanzando. Este es un mensaje, ¿no? Y el último mensaje, sí se puede hacer y hay un proceso metodológico que se puede seguir. No entro en el detalle, yo creo que ya lo hemos hablado, Chile lo ha demostrado, quizás Colombia no lo explica, pero se puede hacer siguiendo una serie de herramientas, utilizando unos procesos metodológicos. Y aquí acabo, yo creo que me paso de mi tiempo, pero muchísimas gracias a todos.